empecemos. Recordarles que esta es una de las charlas que desde la Asociación Nacional de Productores de Leche queremos motivar. Son unas charlas que a todos los que estamos alrededor del campo, trabajando alrededor del campo, nos dan ideas, nos genera curiosidad y nos mueven a seguir haciendo las cosas bien por lograr ese desarrollo que queremos en nuestro campo y que es tan importante para el país. Sin más preámbulos, nuevamente bienvenido Juan David. Quisiera que se presentara usted, un poco el rol que tiene dentro de la Facenda, y ya después de eso le empezaría a preguntar y a pedir que nos contara sobre ya unos temas un poco más al detalle. Listo, Felipe, muchas gracias. Pues bueno, mi nombre, ya lo dijo, es Juan David Mantilla, soy ingeniero agrónomo de profesión, egresado de la Universidad Zamorano. Tengo una maestría en agronegocios y llevo ya aproximadamente 8 años larguitos con Agropecuaria Aliar, realmente desde que inclusive hice mi pasantía con ellos. Llevo ya un tiempito pues trabajando y básicamente acompañando la compañía en todo el proyecto ganadero, digámoslo así, desde sus comienzos. Tengo la ventaja, la oportunidad y la bendición de haber estado desde que el proyecto comenzó, desde que se comenzó a construir. Y bueno, ha sido realmente todo un reto durante estos años en la región, sí, señor. Eh, Como me decías también del rol, pues soy el gerente actualmente del departamento de ganadería. Tenemos dos unidades de negocio, pues que ya hablaremos un poquitico más a detalle, pero digamos que gerencio actualmente el departamento de ganadería de leche, que fue como el departamento inicial y seguramente la razón por la cual tenemos el vínculo por el cual estamos conversando. Y también un departamento de ganadería de carne, pues que es bastante nuevo. Estamos todavía comenzando a construirlo, esa primera curva ascendente del arranque del proyecto de ganadería de carne también, que es bastante ambicioso. Perfecto, muy claro el rol. Aquí ustedes ya empiezan a ver hacia dónde va la conversación y hacia ver como un grupo empresarial que ha empezado desde ceros y que ha logrado un desarrollo impresionante alrededor del campo y alrededor de la seguridad alimentaria que debemos trabajar para nuestro país. Y muy interesante tenerlo aquí, Juan David, porque además ha hecho toda esa Sí, carrera con el grupo Aliar La Facenda y conoce pues desde hace muchos años cómo ha sido ese progreso. Entonces, quisiera preguntarle por eso. Muchos tal vez conocen La Facenda, la han oído, de pronto no tanto Grupo Aliar, pero cuéntenos un poco para los que no sepamos o no sepan qué es La Facenda, cómo se conecta con Grupo Aliar, dónde queda, como esos 2 o 3 minutos iniciales de que todos quedemos muy claros de dónde estamos hablando y de dónde está la empresa y sus actividades. listo, sí, señor. Bueno, Felipe, la Facenda realmente es nuestra marca comercial. La empresa se llama Agropecuaria Aliar. Es una empresa de origen orgullosamente santanderiano. Es una empresa, digamos, que nace básicamente, como su nombre lo dice, Aliar, de la alianza de un grupo de empresarios de origen santanderiano fundamentalmente, eh, que comenzaron a preocuparse un poco o a ver en Colombia ciertas dificultades productivas, alinearon una idea del pensamiento, que seguramente también la discutiremos un poquitico más adelante, y decidieron fundar, digamos, esta compañía que ha venido, digamos, recibiendo participación de otros aliados importantes, de otros socios que se han venido adheriendo con el tiempo, como es el caso de Premex, como es el caso de Grupo Bios, socios muy importantes que han, digamos, fortalecido el crecimiento de la compañía y que han, digamos, se han sumado en esta causa y en esta visión, digamos, de poder transformar importantemente la llanura colombiana. Nuestra sede administrativa está en la ciudad de Bucaramanga, pues por lo mismo que acabé de mencionar anteriormente, tenemos un rol o una sede comercial bastante fuerte aquí en la ciudad de Bogotá, y nuestra zona productiva, toda nuestra producción de cultivos agrícolas, plantas industriales, plantas de concentrado, plantas de beneficio en este caso, eh, la ganadería, por supuesto, la agricultura y toda la porcicultura está ubicada en los llanos orientales, más específicamente entre el municipio de Puerto López y Puerto Gaitán. Y ahora tenemos un pequeño piecito chiquitico en el municipio de La Primavera, en el departamento del Bichada. Ahí estamos, digamos, ubicados. Es lo que se conoce básicamente como la altillanura colombiana, una zona generosa, pero con algunas dificultades, principalmente en temas edafológicos, algunos retos importantes.
con un recurso hídrico muy importante, pues que es fundamental, por supuesto, para cualquier explotación o para cualquier sistema productivo pecuario o agrícola, y pues con un importante reto social y de infraestructura cuando comenzamos allá. Digamos que básicamente así está constituida la compañía. Como lo mencionabas anteriormente, pues ya algunos nos conocerán y nos conocerán seguramente por la carne de cerdo, que es el producto insignia, digamos, de la compañía. Seguramente algunos se estarán enterando que la ganadería existe de carne en la Facenda. Como te digo, son proyectos en los que estamos trabajando y en los que hemos venido creciendo, pero el foco principal y el core del negocio de la Facenda pues es principalmente la carne de cerdo, es el mayor músculo productivo y ha sido hasta el momento, digamos, el foco del negocio de la compañía. Perfecto. Clarísimo ese contexto. Ahora, Juan, nosotros en Colombia hemos venido hablando de cómo Colombia puede ser un jugador muy importante para la seguridad alimentaria, no solo nacional, sino de Latinoamérica y del mundo, porque se habla de que podemos ser una despensa si hacemos bien los desarrollos aquí internamente. Y así hay otros 6 o 7 países en Latinoamérica y en África subsahariana que tienen ese potencial, pero Colombia es uno de esos, y dentro de esa oportunidad la altillanura es tal vez la región con un potencial más grande para acompañar en ese papel a Colombia. ¿Por qué no nos cuenta un poco de la visión desde que se creó la Facenda, que sé que tiene que ver con esa apuesta de país, para que entendamos de dónde viene y qué ha logrado, y que no es solo un resultado productivo y de negocio, sino es un resultado que mueve hacia adelante el desarrollo rural de la región y del país desde el punto de vista de lo que ustedes hacen? Ok, Felipe, no, pues totalmente de acuerdo. Digamos que, por supuesto, la Facenda está concebida como como una empresa privada que quiere ser rentable, que busca, por supuesto, lucrarse de una actividad económica en este caso. Pero sí es cierto y es bastante importante resaltar que la Facenda o Agropecuaria Aliar nace como con una visión importante de un país, repito, unos empresarios santanderianos inicialmente y particularmente el doctor Jaime Lévano, que digamos ha sido el gran promotor inicial de este proyecto y que nada, de alguna u otra forma pues jaloneado y gestado toda esta gran idea. Todo este concepto, todo este proyecto, toda esta compañía nace de una preocupación que por allá por el año, estoy parafraseando un poco, por el año 2000, don Jaime hacía parte de una compañía también bastante conocida que se llama Avies Pollo. En ese momento, digamos, una de las grandes preocupaciones que atravesaba por la cabeza del doctor Jaime o de los socios es que Colombia cada vez más y con todo este tema, digamos que lastimosamente hemos vivido los colombianos, digamos, de violencia históricamente, que ha generado desplazamientos, que ha generado, bueno, diferentes dificultades, pues el campo cada vez estaba más desatendido. Y si uno mira, digamos, históricamente, digamos, los reportes de diferentes cultivos en el país, uno se da cuenta que para esas épocas inclusive el maíz decreció en su cultivo, la soya nunca ha sido un cultivo, digamos, muy representativo en Colombia, lo mismo que pasó con el algodón. Bueno, digamos que en síntesis, el campo colombiano, por el diferente contexto, por todo lo que pasó a nivel país, pues tuvo como un detrimento importante. Entonces, en ese momento, pues el doctor Jaime, y esto lo sé pues porque me lo ha contado, por supuesto, pues se preocupaba porque Colombia estaba de alguna u otra forma quedando cada vez un poco más expuesto a que su alimentación o a que su seguridad alimentaria se vulnerara de forma importante debido a que, pues, si uno se pone a pensar, los pollos, por ejemplo, el huevo, el cerdo, el pescado, son especies que dependen mucho de la fabricación de concentrado, digamos, diferente un poco de la ganadería, dependiendo del modelo productivo, por supuesto, seguramente la lechería en mayor medida que la ganadería de carne, al menos en el modelo, digamos, estándar de lo que es Colombia, pues depende en menor medida de pronto del concentrado, pero lo que es el pollo, que entre otras cosas es la proteína, digamos, de origen animal más consumida en el país, el huevo, el cerdo, el pescado, etcétera, estábamos, digamos, muy expuestos a lo que pasara con el dólar, con la importación de grano, con la producción de maíz en Estados Unidos, con la producción de maíz en Brasil, en Argentina, o de soya y viceversa. Entonces, de alguna u otra forma, pues nos decíamos, hombre, como bien lo decías, somos uno de los países que históricamente nos hemos criado pensando o escuchando que podemos ser una de las dispensas del mundo, tenemos las tierras, somos un país, digamos, de un tamaño relativamente importante a nivel continente,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que realmente pues seguimos importando el grano y cada vez más lo que veíamos o lo que vemos es que dependemos importantemente de la importación de maíz, de la importación de soya, de la importación de diferentes granos y cereales y de diferentes materias primas para de alguna u otra forma poder abastecer nuestro mercado. Ya lo vivimos nosotros hace poco como productores, lo que pasó el efecto post-pandemia, lo que pasó con las materias primas, en el fertilizante, en los concentrados. Digamos que eso simplemente es una consecuencia de la dependencia que como país, que como productores y que como consumidores también de diferentes productos tenemos, digamos, de lo que pasa, perdón, de lo que pasa fuera del país, del dólar, de las productividades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la cabeza en ese momento del doctor Jaime él comenzaba a pensar pues que el camino era integrarnos hacia atrás o era integrar el país hacia atrás y no solamente partir de la producción de animales, sino venga, pues partamos de la producción de granos. Si logramos ser autónomos o tener una estructura productora de materias primas importantes como granos, cereales, etcétera, 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 podemos de alguna u otra forma blindar el sistema productivo o darle una mayor seguridad al sistema productivo global del país para tener de alguna u otra forma, como dice el cuento, el toro por los cuernos y no depender tanto de lo que pasen por factores externos, guerras, vemos la guerra con Ucrania y Rusia, o también como eso de alguna u otra forma en el otro lado del mundo nos impacta aquí en términos de materias primas. Entonces, tener de alguna u otra forma esa autonomía, lo que nos iba o lo que nos va a permitir es tener unos precios de proteínas de origen animal. La FAO cada vez recomienda mayor consumo de proteínas de origen animal, pero esas proteínas, si vemos, cada vez son más costosas y cada vez son más costosas en parte porque nuevamente sufrimos las consecuencias de lo que pasa afuera. Entonces, digamos que la Facenda como visión de alguna u otra forma, pese a que somos una empresa, por supuesto, porcícola fundamentalmente, está concebida como un encadenamiento productivo de todo lo que tiene que pasar en una cadena agroindustrial hasta llegar a la mesa del consumidor, buscando que todas las materias primas, maíz y soya en este caso, que son el 80% de los costos de producción de un cerdo, se produzcan in situ, se produzcan en el lugar aquí en nuestra tierra, con nuestros recursos, no haya que importarla. Eso nos brinda una mayor estabilidad del precio y por supuesto también algunas eficiencias operativas al momento, digamos, de fletes, logísticas y demás. Redondeando, respondiendo a la pregunta, pues la Facenda es una empresa dedicada a la nutrición humana que básicamente busca llevar realmente, aunque suene muy poético, es sincero y es cierto, llevar a la mesa de los colombianos proteína fundamentalmente de origen animal, de las mejores calidades y a los mejores precios. La gente tiende a pensar, por ejemplo, que la Facenda es una empresa carne estrato 6 o estrato 5, pero si tú te vas a un puesto de venta de la Facenda, a un punto comercial de la Facenda, te vas a dar cuenta que el kilogramo del cerdo realmente no es muy diferente del que te encuentras en cualquier otro establecimiento o en cualquier otro supermercado. Simplemente que pues nos fuimos un poquitico más hacia atrás, tratamos de establecer nuestra marca y de garantizar para los colombianos esa proteína de calidad al mejor precio posible. Interesantísimo. Y aquí quisiera destacar cómo con el norte o con el objetivo de nutrición humana, hacia atrás empezaron a trabajar y fueron hasta el origen y de ahí empezaron a construir cadena de valor, que no es solo cadena productiva, sino cadena de valor en la cadena, digamos, de la proteína animal, que ya sé que iremos entrando en mayor detalle frente a eso. Primero, destacar eso. Lo segundo es decir, y aquí es muy importante, que la Facenda en todo este proceso pues ha sido partícipe de eso que hemos visto en los últimos años y es donde el sector porcicultor ha hecho un trabajo muy juicioso de explicarnos a los consumidores las bondades de consumir la carne de cerdo y tal vez también eliminando ciertos mitos que podía haber y podían estar limitando el consumo. Y hoy en día la realidad de consumo de carne de cerdo es muy distinta a la que tal vez era 15 o 20 años atrás y eso muestra un resultado exitoso que viene de ese trabajo en cadena de valor y viene de ese trabajo en equipo de todo un sector y que es un ejemplo que tenemos el sector lácteo y que tenemos otros sectores que referenciar para buscar hacerlo y lograr resultados como los que en ese sector se han logrado. Ahora sigamos. Destacando esto, quisiera entonces preguntarle frente a la altillanura, teniendo en cuenta pues que allá está el maíz, la soya, creo que también están allá los animales, tanto porcinos como bovinos. ¿Por qué la altillanura, teniendo en cuenta
todas las variables que se pueden analizar en este tipo de decisiones. ¿Por qué la altillanura? Pues Felipe, a ver, cuando comenzó el proyecto de la Facenda, nosotros o en su momento pues las personas que estaban liderando estos procesos quisieron, digámoslo, un recorrido por todo el país. Sí, digamos que la primera alternativa realmente, para serte franco, de entrada seguramente no fue los llanos orientales. Eh, si hablamos, digamos, de términos de calidad de suelo, seguramente uno va a encontrar en Córdoba, en el Magdalena Medio o en el Valle del Cauca tierras de muchas mejores calidades, con muchas mejores aptitudes y que seguramente requieren de alguna u otra forma de pronto una menor inversión inicial para ponerlas a producir, por temas también de vías, de infraestructura, de facilidades que no dejan de ser importantes. Sin embargo, cuando se hacía ese recorrido por el país encontrábamos varias cosas. Uno, pues el acceso a la tierra. El acceso a la tierra no dejaba de ser complicado. Los valores del por hectárea, digamos así, obviamente son muy diferentes cuando tú comparas los llanos orientales contra el Valle del Cauca o contra Córdoba. Los tamaños de los predios también son bastante diferentes. Digamos que las extensiones y el volumen de la tierra disponible para trabajar es también determinante, sobre todo en este tipo de explotaciones agrícolas o de producciones agrícolas, porque, por poner un ejemplo, pues una sembradora de 4 líneas puede ser una sembradora pequeña, mediana o el pan de cada día en países como Estados Unidos, Brasil o Argentina. En Colombia una sembradora de 24 líneas no es una sembradora pequeña, es una sembradora relativamente grande. Pero uno llevarse una sembradora de 24 líneas para una finca, por ejemplo, de 50 o de 100 hectáreas, pues es muy complicado por el costo de la inversión con respecto al volumen de la tierra. Entonces, cuando nos dimos cuenta que la gran disponibilidad de tierras, la gran extensión de tierras a precios asequibles que viabilizan la inversión y viabilizan el negocio, se encontraban en los llanos orientales. Por supuesto que había unas dificultades importantes con respecto a cosas como la infraestructura que te lo mencionaba anteriormente, la calidad del suelo en la altillanura pues es un poco más compleja, no quiero decir que es mala porque no es mala, simplemente tiene algunas dificultades o algunos retos como una baja materia orgánica, un pH también muy bajo, unas concentraciones o saturaciones de aluminio bastante altas. Entonces es un suelo que requiere unos manejos diferenciados. Y en ese momento, pues los llanos orientales no era una zona, digámoslo así, altamente productiva. Habían, por supuesto, empresarios y producciones de diferentes índoles, pero realmente era una zona un poco inexplorada de alguna u otra forma en términos, digamos, agronómicos de grandes extensiones. Encontramos durante esa curva de crecimiento inicial de la compañía y de aprendizaje inicial, encontramos unos suelos muy parecidos en el Cerrado brasilero. Casualmente en lo que es el Cerrado brasilero en Minas Gerais, en una parte de Tocantins, en Mato Grosso, inclusive, los suelos tienden a ser bastante parecidos y si uno compara o mira en Brasil, es la zona donde se ha desarrollado realmente de forma muy masiva los cultivos agrícolas como el maíz, la soya, el algodón. Entonces, repito, no es que estos suelos sean malos, simplemente tienen dificultades, pero la gran ventaja es que todas esas dificultades que tienen los suelos son dificultades corregibles. Hablemos nuevamente del pH, pues requiere un encalamiento, requiere un manejo. Te decía, la baja materia orgánica pues es un detonante, digamos, de fertilidad para el suelo, pero que con ciertos manejos especializados pues se puede corregir y o se puede mejorar. Obviamente es un proceso de muchos años, pero son cosas que hoy por hoy ya estamos ejecutando. Entonces terminamos encontrando realmente en los llanos orientales la respuesta, entre comillas, a todo. Encontramos un modelo productivo que podíamos de otro país, entre comillas, aprender y adaptar, porque realmente no fue copiado, ha sido entendido, procesado, analizado y adaptado a nuestras condiciones particulares en Colombia. Por ejemplo, la precipitación de Colombia en esas tierras versus la de Brasil es muy diferente. Brasil ve mucho menos en términos generales, al menos en estas regiones que estamos comparando. Entonces encontramos en los llanos orientales la disponibilidad de la tierra, la topografía, los tamaños de los lotes, como te decía el ejemplo de la sembradora, pues uno busca con una sembradora grande para que ese campo se pudiera realmente industrializar, como pasa en otros países del mundo, en Argentina, en Brasil, digamos que son referentes agrícolas, por supuesto, en Estados Unidos, pues uno se da cuenta que ese paquete tecnológico tiene que llegar al país, pero repito, para que ese paquete pueda de alguna u otra forma validarse y sea económicamente viable, requiere una escala, y esa escala solamente encontramos cómo cumplirla o cómo alcanzarla en los llanos orientales de Colombia. Entonces, en resumen fue un tema de precio, acceso a la tierra, capacidad de tierra, disponibilidad de la tierra y por supuesto un paquete tecnológico que era posiblemente adaptable a las condiciones agrícolas de esta región.
ahí interesantísimo como nos lleva por el camino de decir, mire, arrancamos porque veíamos el potencial, pero después fuimos viendo tema tierras, tema extensión, tema calidad del suelo, modelo que quisiéramos adaptar, y eso nos fue llevando a ir entendiendo las bondades y los retos que tenía cada zona del país para finalmente llegar a la altillanura. Y pues esto lo que muestra es un proceso muy juicioso y una debida diligencia para llegar a arrancar esas actividades en la altillanura. Ya con esto, Juan, quisiera preguntarle, con esa visión, con ese potencial que se vio desde el principio, ¿en qué está hoy la Facenda? ¿Qué hace hoy la Facenda? ¿Cuáles son, digamos, sus departamentos, sus unidades de negocio? Y también sé que ustedes tienen un trabajo muy importante que no es cerrado a las fincas en donde ustedes están y ya, sino que ustedes ya son un referente no solo agroindustrial, sino también social y generador de oportunidades en la misma zona. Entonces, contarnos un poco en qué está la Facenda y poder tocar algunos de estos aspectos, porque después también le vamos a preguntar cómo la ganadería de leche entra ahí y después también preguntarle hacia el futuro qué será de la Facenda, pero arranquemos por lo que es hoy. Listo, Felipe. No, pues voy a tratar de dar un poquito de cifras como un poquito rápidas. Pues como lo mencionaba anteriormente, la empresa está cimentada en, digamos, la agricultura es la piedra angular de esto. Entonces, por supuesto, pues comenzar por mencionar, digamos, la agricultura. La agricultura estamos actualmente, este año 2023, estamos a puertas de comenzar la campaña de siembra, digámoslo así, porque están por entrar las lluvias en los llanos orientales. Esta semana particularmente hemos tenido una semana particularmente lluviosa, pero normalmente las lluvias están entrando más o menos hacia abril, los primeros días de abril. Y este año pensamos o esperamos sembrar algo cercano a las 52.000 hectáreas, básicamente entre maíz y soya, casi que una proporción 50-50, digámoslo así. De las 52.000 hectáreas, digámoslo así, que planeamos sembrar, realmente tenemos habilitadas o físicas adecuadas alrededor de unas 25.000, porque nosotros hacemos más o menos unas 25.000, 28.000, porque nosotros hacemos algo así como 1.8 cosechas al año, es decir, nosotros sembramos ahorita nuestra siembra de primer semestre, cosechamos, en este primer semestre vamos muy fuerte en soya, digamos que prácticamente casi todo lo que sembramos es soya, cosechamos esa soya y en segundo semestre arrancamos con maíz. Sin embargo, esa cosecha del maíz la terminamos prácticamente en enero, febrero, inclusive un pedacito. Por eso no te digo 2 cosechas al año, porque matemáticamente no alcanzan a hacer 2 cosechas al año, pero básicamente así funciona, digamos, el sistema agrícola. Entonces, este año esperamos sembrar 52.000 hectáreas. Estas 52.000 hectáreas pues están, digamos, calculadas o diseñadas, por así decirlo, para atender nuestra demanda interna de concentrado. El foco de la compañía no es vender grano, no es exportar maíz, no es exportar soya, no es comercializar torta, es de alguna u otra forma en este sentido poder producir o garantizar que producimos el maíz y el grano suficiente para atender nuestra demanda porcícola. En términos de porcicultura, bueno, rápidamente en la parte agrícola pues tenemos también, digamos, las plantas de secamiento, por supuesto, para secar estos granos, tenemos la planta de alimentos balanceados para fabricar alimento balanceado para los cerdos y para las vacas en este caso. Y tenemos una planta extractora de aceite, donde digamos que el foco nuevamente es producir la torta de soya, materia prima importantísima para la producción de alimento concentrado como fuente de proteína, pero en este proceso, digamos, de fabricación de torta de soya, pues hay un subproducto muy importante o un producto muy importante que es el aceite de soya, que también lo comercializamos. Tenemos una extractora de aceite y hasta, digamos, esa parte del proceso netamente aviar llega a extraer ese aceite y comercializar el crudo, digámoslo así, ese aceite de soya. Eso, digamos que con respecto a la parte meramente agrícola y agroindustrial. En la parte pecuaria contamos actualmente con alrededor de 2.000 vientres de cerda. Tenemos 22.000 madres en este momento aproximadamente y un inventario total cercano a los 620.000 cerdos. Actualmente estamos sacrificando aproximadamente 1.500 cerdos diarios. Hoy por hoy, digamos, en nuestra propia planta de beneficio, que está ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, contamos también pues con todas las certificaciones de norma HACCP, ISO 9000, ISO 14000, digamos, una planta completamente dotada, capacitada. No siempre fue así desde un comienzo. Inicialmente, como te contaba, pues mandábamos los cerdos y los sacrificábamos aquí en Bogotá. Hoy por hoy pues ya tenemos nuestra propia planta, digamos que también nos da una mayor autonomía para ciertas cosas, para cumplir ciertos estándares. Y pues básicamente
básicamente eso en cuanto a porcicultura. Con respecto a ganadería, que es como la otra unidad de negocio más pequeña, un poquito más reciente, pero estamos también con los ojos puestos porque le vemos un enorme potencial de crecimiento en la región. Estamos ordeñando actualmente 1.300 vacas con una producción promedio de 16 litros diarios año aproximadamente. Nosotros tenemos una época de alta producción que está usualmente hacia el verano, particularmente en el verano porque contamos con sistemas de riego. Ya seguramente todos se imaginan por dónde viene la cosa del riego o por qué la ganadería en la fazenda, lo hablaremos un poquitico pues más a detalle adelante, pero nuestra época de alta producción está hacia el verano, donde llegamos a tener promedios de 18, 17 litros y medio, y en la época fuerte del invierno, pues que los que conocen el llano saben que es una época un poco más compleja, nos caemos a 14, 14 y medio litros, entonces estamos actualmente obteniendo un promedio anual cercano a los 16 litros por vaca al día. Como te decía, con 20.000, 22.000 litros diarios, vamos a crecer en el futuro inmediato, pues en los próximos meses hasta 1.400 y tenemos también alrededor de 2.000 novillos de ceba en este momento y unas 5.000 vacas de cría para el proyecto de ganadería de carne que estamos comenzando. Básicamente eso. Tenemos pues también, como te comentaba, todo el frigorífico, toda la cadena de comercialización, los puntos de venta y pues nuestro activo intangible más importante, por supuesto, que es nuestra marca La Fazenda, por la cual pues nos conocen ya en diferentes lugares del país. Ve uno un modelo muy completo, un modelo que tiene un pilar muy fuerte en agricultura, que ha tenido un desarrollo interesantísimo en porcicultura y que hoy en día no solo es muy fuerte como empresa, sino que es una marca cercana al consumidor en todo el país y que ahí no paró, a pesar de que ese era un modelo que aparentemente ya era lo suficientemente exitoso, pues ahí no paró y vemos que ahora incluso ya no en proyecto, sino ya en una unidad de negocio, no del mismo tamaño que la de porcicultura, pero sí una unidad de negocio, es la de ganadería, tanto de leche como de carne. Antes de entrar un poquito en ese detalle de cómo cabe la ganadería dentro de este proyecto, Juan, ya nos queda claro en dónde está la fazenda hoy, para dónde va la fazenda, para dónde va, cómo se ve, digamos, en estos siguientes años, con lo que está pasando en el mundo, en general con las proyecciones que se tienen hacia adelante. ¿A qué le apunta la Facenda en los próximos años? Bueno, Felipe, pues como te comentaba al comienzo, nosotros somos una empresa dedicada a la producción de proteína animal para nutrición humana. Nosotros vemos en este momento en el país, pues en el país y en el mundo en general, vemos una importante demanda, digamos, de productos de calidad, de alimentos. Vemos que hoy por hoy la mayor presión inflacionaria que encontramos en todo el mundo, pues está muy en torno a las materias primas y de los alimentos en general. Nosotros, pues digamos, seguramente nuestro foco fundamental va a seguir siendo la porcicultura, el core del negocio de la fazenda agropecuaria va a seguir siendo la porcicultura, pero como te mencionaba, pues, y como ya sabemos, pues la unidad de ganadería de leche, ganadería de carne, son unidades alternas que esperamos que sigan acompañando ese crecimiento y te soy franco, pues no nos cerramos la puerta de pronto a otras especies, por así decirlo. Creemos que la fazenda como tal o agropecuaria como tal es la tesis de que para poder desarrollar un campo productivo y un sistema pecuario productivo y rentable en el país, se necesita primero desarrollar el agro en sus materias primas, en lo que respecta a maíz, en lo que respecta a soya. Y la verdad es que uno teniendo el maíz y la soya a precios competitivos, en las cantidades necesarias, y en esto no lo hablo como paciente, lo hablo como país. Si Colombia logra garantizar tener maíz a un precio estandarizado de calidades en las demandas, en los requerimientos necesarios, y lo mismo para la soya, a partir de esa base, desarrollar cualquier sistema productivo pecuario, llámese peces, llámese cabras, llámese conejos, llámese lo que uno quiera desarrollar, es mucho más fácil. Entonces, en ese sentido, pues esperamos seguir creciendo. Hoy por hoy, nosotros inclusive no logramos copar el mercado colombiano. La gente tiende a pensar que la Facenda tiene completamente copado el mercado de cerdo del país, pero si uno mira las cifras, nosotros realmente tenemos inclusive una participación cercana al 20%, y el cerdo importado que entra al país es muchísimo. Entonces aún tenemos un potencial de crecimiento enorme, por lo menos intentaremos apuntar a cubrir esa demanda de cerdo hasta donde no sea posible y seguir creciendo y seguir acompañando este crecimiento, y por supuesto muy de la mano con la parte agrícola, y por supuesto pues ir incursionando
en todos aquellos sistemas pecuarios que permitan explotar sinergias positivas entre los diferentes sistemas productivos y que cumplan con nuestra misión y con nuestra visión de alimentar sobre todo y principalmente a los colombianos. Queda claro, queda muy claro cómo a partir de esa apuesta inicial, todo esto que usted nos va contando se conecta y las oportunidades que vienen a futuro también se visibilizan. Aquí creo que también es importante destacar que en nuestro sector agropecuario es importantísimo todos los sistemas productivos con los que contamos. Y acá no debemos segmentarnos por pequeño, mediano o gran productor, sino por sistemas productivos que lo hacen bien y sistemas productivos que deberían hacer algunos ajustes para lograr hacerlo bien. Porque acá tanto el pequeño como el mediano como el grande, y es más, el productor, sin importar su tamaño, que hace las cosas organizadamente, con una estrategia de manera juiciosa, es un productor que no solo está logrando un resultado positivo individualmente o para su equipo de trabajo, sus empleados, su negocio, sino que está abriendo puertas que antes no estaban abiertas para un sector o para varios sectores, como ustedes lo están haciendo ahorita, generando esa producción de maíz y soya, que sé que ha habido también una ola en donde nuevos productores han llegado a la zona, en donde están uniéndose como a ese desarrollo de cadena de valor que se ha generado. Entonces es importantísimo destacar esto en este punto, que no es solo el resultado individual de la empresa o del grupo de empleados de la empresa y de accionistas, sino que eso ha abierto una serie de posibilidades para que más desarrollo pueda generarse a partir de o el maíz, o la soya, o los cerdos, o la ganadería, e incluso lo que venga. Y eso es muy importante porque eso es parte de generar ese desarrollo rural de una manera más integral a la que veníamos acostumbrados. Claro, Felipe. Quisiera dejar eso ahí, hacia adelante. Y si me permites hacer un comentario con respecto a eso, pues hablando de, digamos, del tema de pequeños y medianos y grandes productores, realmente hay una cosa que es muy importante y que el país tiene que entender y es que el efecto clúster es muy importante. ¿Y qué es ese efecto clúster? Esas sinergias positivas, no es lo mismo yo irme a sembrar una parcela de maíz en el Bichada de 2 hectáreas que tener 700 vecinos que siembran maíz. El poder de negociación de los productores, la asociatividad, la infraestructura regional, el conocimiento inclusive que se genera en la región es muy importante y es un insumo muy valioso para poder desarrollar ese tipo de proyectos. Te pongo una cifra, nosotros este año vamos a producir cerca de 150.000 toneladas de maíz, pero Colombia va a importar, de pronto tú sabes más que yo, 6, 7 millones de toneladas este 2023, entonces estamos muy lejos de pensar todavía que no hay espacio o cabida para pequeños, para medianos y para grandes, sino que más bien una invitación enorme para que entre todos, como bien lo dices, y no haciendo proselitismo político ni mucho menos, sino que realmente cojamos y pongamos esas tierras a producir y aprovechemos todas esas sinergias que se pueden producir entre los diferentes relacionamientos entre compañías y entre productores. Es un recurso muy importante. Y si uno mira en nuestro rubro lechero, pues qué más ejemplo que la sabana de Bogotá o que el norte de Antioquia. Son clústeres productivos lecheros donde hoy se encuentran las cuencas productivas del país y hay cabida para pequeños, medianos y grandes. Eso es totalmente así y son muchas más las cosas positivas que salen de un sector que trabaja en equipo, sin importar cuál sector sea, en materia de oportunidades comerciales, de negocio, de conocimiento, de empleabilidad, etcétera. Entonces, clave destacar esto en este punto. Bueno, ahora sí pasemos un poco a concentrarnos más en cómo cabe la ganadería en este proyecto de la Facenda. Ya creo que puede ser intuitivo para algunos, pero cuéntenos un poco cómo cabe este proyecto de ganadería, tanto de leche como de carne, dentro de la Facenda, y si nos puede contar algo sobre todo el proyecto lechero que hoy tiene la Claro Facenda. que sí. Pues Felipe, efectivamente, como lo mencionaba, ya puede ser un poco intuitivo para algunos, pero voy a comenzar por decir que la Facenda está también cimentada sobre tres pilares fundamentales. El primero es un pilar, digamos, económico, donde básicamente, como te mencionaba al comienzo de la charla, pues buscamos ser rentables. Nosotros no somos una fundación, somos una empresa privada que por supuesto busca generar un lucro respecto a su actividad económica. Ese vendría siendo nuestro primer pilar. Nuestro segundo pilar es un pilar social, que también ya lo mencionabas anteriormente,
y es un tema, digamos, de trabajar con la comunidad. Realmente tenemos un objetivo de buscar un impacto positivo en la zona donde estamos desarrollando y también por eso los llanos orientales son una oportunidad enorme. Y el tercer pilar es el pilar, digamos, ambiental o de sostenibilidad, de donde se cimenta o de donde se desprende todo el negocio o todo el modelo ganadero. ¿Por qué? Pues los cerdos, voy a hacer una cuenta un poquito chistosa y de borrador, pero digamos que la conversión alimenticia de un cerdo puede estar entre 2.1 y 2.3 de cerdos eficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que un cerdo básicamente, pues por cada kilogramo, que por cada 2.3 o 2.1 kilogramos de concentrado que se come, 1 kilogramo y puntico y poquito se vuelve pues estiércol. Este estiércol de alguna u otra forma pues requiere un manejo, requiere una disposición digamos que sea ambientalmente sostenible, que sea consciente con el medio ambiente y que no de alguna u otra forma pues no vaya a denotar en la contaminación de suelos, de acuíferos subterráneos o acuíferos pues superficiales. Digamos que a partir de esto nosotros encontramos, y esto digamos en Antioquia es una cosa que se sabe desde hace muchos años, eh, el famoso matrimonio entre la porcicultura, digamos, y la ganadería es una cosa, digamos, importantísima. Nosotros encontramos en el estiércol de los cerdos un material valiosísimo, porque básicamente encontramos que en 1 metro cúbico de estiércol, por así decirlo, en 1000 litros de estiércol que se producen, encontramos una concentración importante de nitrógeno y de potasio, prácticamente 1,5 kilogramos o 2 de nitrógeno puro y alrededor de 1 kilogramo, digamos, puro también de potasio, producto pues de, digamos, de lo que el cuerpo, el metabolismo del cerdo, digámoslo así, no logra absorber. Estos materiales nosotros buscamos, como te decía, esto en Antioquia ya se hace en diferentes escalas, seguramente en la mayoría un poco más, digámoslo así, artesanales, un poquito más empíricos. Nosotros buscamos de alguna u otra forma, no digo perfeccionar, pero industrializar esto un poquito más, meterle un poquito más de ciencia, meterle un poquito más de conocimiento y encontramos también en Brasil unos aliados importantes porque en Brasil, pues, sobre todo el sur de Brasil, algunas partes de Brasil, son unas zonas muy productoras de cerdo. Y allá lo que han hecho básicamente es lograr integrar estos sistemas productivos de una forma muy industrial, pero ambientalmente sostenible, en donde se aprovecha todo este estiércol de los cerdos para fertilizar praderas, para abonar los campos, se aplica para caña, se aplica para cultivos, se aplica para praderas, se aplica para mil cosas. Entonces, eh, a partir de eso dijimos, bueno, nosotros tenemos aquí una materia que es valiosísima desde el punto de vista químico, para el suelo y para una planta puede ser muy valiosa. ¿Qué hacemos con eso? Empezamos a estudiar y nos dimos cuenta que de pronto la agricultura, aunque no era viable, no era lo más atractivo porque obviamente lo que tú puedes producir en una hectárea en un ciclo de cultivo de maíz versus lo que puedes cargar en vacas en términos, digamos, de lo que factura al año esa hectárea, seguramente el negocio ganadero apalanca, justifica un poco más de inversión porque la inversión por hectárea, digamos, de riego es un poco costosa. Entonces encontramos que teníamos un volumen importante de estiércol que se producía diariamente en la finca y dijimos, venga, hagamos una cuenta chistosa y no partamos de lo que usualmente hace un ganadero convencional, que es o cuántas vacas quiero tener o cuánta tierra tengo. Miremos cuánto estiércol tengo yo y con base en ese estiércol que tengo, yo miro cuánta tierra alcanzo a abonar completamente. Y con base en esa tierra que yo alcanzo a abonar, venga, miremos cuántas vacas me caben. Y con base en esas vacas me caben, yo miro cómo establezco mi sistema productivo. Entonces, a raíz de eso, por el 2015, comenzamos a incursionar ya fuertemente en la ganadería de leche, con esta raza Girolando, por supuesto, pues que es la raza con la que estamos trabajando allá, y comenzamos a diseñar sistemas de riegos por malla, que básicamente son sistemas de aspersión fija, y sistemas de riego por pivote, en donde hoy por hoy te puedo decir, Felipe, con toda la tranquilidad y con toda la sinceridad del caso, que llevamos 7 años sin aplicar un solo bulto de fertilizante químico en esas tierras, porque todo lo hemos hecho con fertilizante producido de los cerdos en este caso. Eso nos ha permitido, pues por supuesto, tener unos pastos de unas calidades particulares, de pronto no convencionales, bombazas del 18, 19, 20% de proteína, que no es, digamos, el común denominador, pero muy apalancado en esta sinergia positiva, digámoslo así, que hay entre la porcicultura y la ganadería, porque finalmente todo el cerdo que produzca la porcicultura, la idea es que la ganadería lo coja, lo absorba, lo aproveche y lo transforme nuevamente finalmente en proteína, digamos, de origen animal. Encontramos también en el trópico bajo, que es por supuesto donde estamos ubicados, unas facilidades, unas herramientas y un potencial importantísimo. Digamos que
pues si bien obviamente no podemos comparar de pronto la productividad de una Holstein en términos generales con una Girolanda, pues por temas de productividad y por temas, digamos, de eficiencia metabólica para transformar esas materias primas X o Y que esos animales ingieran, sí encontramos una cosa donde el trópico bajo le gana al trópico alto, y es una cosa que es muy importante, y es en el potencial fotosintético. Jamás en zonas como la sabana de Bogotá o como el norte de Antioquia se va a poder producir por hectárea la cantidad de biomasa que se produce en trópico bajo. Y no hablo particularmente de llanos orientales, hablo de trópico bajo en general, por efectos básicamente, digamos, de radiación solar. Las plantas que se generan en el trópico bajo, las gramíneas, las mombasas, que son pastos un poco más adaptados, digamos, a estas condiciones climáticas, digamos, de clima caliente, por así decirlo, son en términos generales mucho más productivas en términos de toneladas por hectárea al año para los animales, y eso básicamente se transforma en que bajo ciertas condiciones de fertilidad y de manejo yo podría teóricamente cargar más animales y producir más leche o producir más carne por hectárea si lo comparamos en términos planos contra lo que es el trópico alto y los climas templados. Entonces, pues a raíz de eso se vino, digamos, desprendiendo, eh, se está desprendiendo, digamos, un poco, se ha desprendido, digamos, todo eso, todo lo que es la ganadería de leche, es la manera como se ha venido enlazando, digamos, hemos venido creciendo muy de la mano con la porcicultura, esperamos seguir haciendo parte, digamos, de ese crecimiento, y le brindamos a la compañía, digamos, dos cosas. La primera, pues, es otra unidad de negocio alterna, rentable para la compañía, además de aportar a nuestra misión y a nuestro foco de nutrición humana y nutrición para los colombianos. Y adicional a eso, le brindamos importantemente a la compañía algo que es la tranquilidad y la seguridad ambiental de que las cosas se están haciendo correctamente día a día y de que los recursos se están manejando de la forma más eficiente posible. Un ejemplo que es tremendo, cómo a partir de buscar resolver un reto en materia de sostenibilidad ambiental, se genera una solución que no solo resuelve eso, sino que abre un camino amplio de oportunidad, de crecimiento en lo agropecuario, de crecimiento en las oportunidades que se generan en la región en materia de conocimiento, de empleo, etcétera. Es impresionante cómo a partir de ese reto que era inicialmente ambiental, después se genera toda una actividad social, económica y también ambiental que genera muchas más oportunidades. Una pregunta en esto, Juan. Esto es una unidad de negocio que pues, no es todavía del tamaño de la porcicultura y probablemente le quede mucho trabajo para lograr parecerse en tamaño. Hoy en día, esa leche, esa carne que se produce desde la ganadería, ¿para dónde va? ¿Tienen la intención de que sea bajo marca La Facenda? ¿Están pensando en crear una marca específica para esta especie bovina? ¿Cómo están analizando eso? O si ya están haciendo algo que pues, no, desconozcamos en este momento y nos pueda contar. Pues Felipe, usted me pone a echar chismes. No, mentiras. Sí, pues Felipe, digamos que por supuesto todo está pensado en un futuro. Lo que pasa es que en los bovinos, por supuesto, los ciclos de producción son mucho más largos que en los cerdos. Entonces, digamos que el tiempo de crecimiento obviamente toma su tiempo y es un poco más extenso. Nosotros actualmente, como te decía, estamos produciendo alrededor de 22.000 litros de leche al día. Tenemos una proyección de crecimiento para 3.500 vacas más en ordeño. Ya estamos trabajando en la adecuación de algunos proyectos, en la concepción, en ejecutar algunas obras, digamos, preliminares, para esa gran meta, digamos, de 5.000 vacas totales en los próximos 8 años. Es, digamos, un poquito en el mediano plazo a lo que estamos apuntando. Y en ganadería de carne también esperamos llegar, digamos, a un número cercano a las 25.000 o 30.000 vacas de cría en los próximos también 8 o 10 años, buscando una escala mínima necesaria, digámoslo así, para poder penetrar en el mercado bajo la marca La Facenda. Antes de eso, digamos que por así salir con unos poquitos litricos a mercado, pues es un poquito más complejo. Entonces, estamos buscando llegar a unos niveles y a unas escalas mínimas, tanto en carne como en leche, para poder eventualmente pensar en participar activamente ya en el mercado bajo una marca La Facenda y por supuesto pues adquirir o captar ese valor agregado que se podría generar en la leche o en la carne. Muchas gracias por contarnos esos datos curiosos. Y pues también muy interesante porque hace parte de ese proceso
de construcción y de aplicación de la estrategia que ustedes tienen. Además que, Felipe, Bueno, pues, sí, perdóname, algún comentario ahí, digamos, que creo que vale la pena mencionarse. Y es que, digamos que más que la mera intención, que por supuesto, yo soy el gran promotor, pues, por supuesto, de que la ganadería crezca, pues, porque es el departamento que represento. Pero más allá que una mera intención, digámoslo así, de querer crecer la ganadería porque sí, es porque las mismas sinergias entre la porcicultura y la ganadería y la misma agricultura, porque hay una cosa de la que no hemos hablado, es un poco más enfocada al departamento de ganadería de carne, pero en el tema de rotación de cultivos con la parte agrícola, también hacemos una rotación de cultivo que va de maíz, soya y eventualmente dejamos los lotes descansar con braquiarias. El aprovechamiento de esas braquiarias, digamos, va muy de la mano también a ese crecimiento ganadero, porque ¿quién más podría aprovechar esa pradera? Y necesitamos que las braquiarias se corten para que se estimule el crecimiento radicular y se cumpla con lo que queremos de darle ese verdadero descanso al suelo. Entonces, nuevamente, la ganadería, hombre, obviamente, pues es muy sesgado que lo diga yo, pero la ganadería nosotros la vemos como una herramienta ambiental realmente para poder cumplir con todos esos retos de rotación de cultivos, de manejo de fluentes, de descansar las tierras, de forrajes de cobertura. Digamos que pese a todo el detrimento por todos estos temas polémicos que se generan, por supuesto, con el entorno ganadero, nosotros como Facenda vemos la ganadería como una herramienta que genera un impacto positivo en el medio ambiente. claro que sí, y en esto usted tocó en el punto y es algo también para destacar, y es cuando nosotros miramos la ganadería y miramos la ganadería como se hace en un país como en Colombia, nosotros llegamos técnicamente a esa conclusión y es que tiene todo el potencial la ganadería de ser una herramienta para la solución, es decir, parte de la solución y no parte del problema. Y eso es muy importante mencionarlo acá porque aquí nos están oyendo asesores de productores, zootecnistas, veterinarios, agrónomos, nos están oyendo también productores, nos están oyendo y viendo asociaciones y esto es supremamente importante porque vean que en estos procesos en donde se hace desde un punto de vista técnico, científico, buscando que el negocio sea rentable y que genere una serie de oportunidades en la región donde está, termina siendo más que obvio que la ganadería, sin importar si es de carne o si es de leche, sino que es en un sistema como los que utilizamos aquí en Colombia, más que un problema, es una gran herramienta para enfrentar los retos ambientales que tenemos y ya Juan David nos ha contado. Entonces, súper importante que usted nos haya hecho esa acotación y ya usted durante la charla nos ha puesto el ejemplo y creo que todos entendemos muy bien cómo ese es el resultado y cómo está sustentado ese resultado y no es solamente decirlo por decirlo. Interesantísimo ese punto. Juan, ya acercándonos a casi la hora y para ir como redondeando, yo quisiera preguntarle, pues primero agradecerle por compartir todo este trabajo que se ve que ha sido un trabajo de una gran magnitud, de muchas personas haciendo el esfuerzo, de un sentimiento de querer desarrollar no solo la parte individual de la empresa, sino un desarrollo social en donde ustedes tienen actividad. Preguntarle en este momento y mirando hacia atrás, ¿qué de ese potencial que vieron sienten que lo han aprovechado al máximo y qué partes todavía terminan siendo un reto? Entendiendo que como país, pues aún tenemos unos retos importantes que si no los tuviéramos estaríamos incluso mucho mejor parados si nos comparamos con otros países vecinos o incluso desarrollados. Mirando para atrás, ¿qué mensajes le quedan a usted y a la Facenda de ese camino recorrido? Pues Felipe, digamos que en términos, digamos, de retos alcanzados o de retos cumplidos, por así decirlo, pues hay una cosa muy importante que tú mencionabas al comienzo de la charla y es el consumo per cápita. Uno de los grandes retos o inclusive una de las grandes razones, inclusive de por qué comenzamos o por qué empezó la Facenda con cerdo y no con pollos o con pescados o con ganadería, es porque por allá por el año 2000, 2002, uno encontraba un consumo de cerdo muy deprimido, 3 o 4 kilos de consumo per cápita por persona, exceptuando Antioquia y sus alrededores, que por un contexto cultural pues era bien diferente. Hoy por hoy encontramos consumo per cápita cercano a los 14 kilogramos por persona al año. Esto para nosotros pues es un logro importante porque hemos abierto mercado, bien lo decías, esto
no es un logro que se lo estoy chantando meramente a la Facenda, pero sería mentira decirte que no creo y estoy seguro que hemos tenido un impacto importante dentro de esto. Y obviamente pues con Por Colombia y con todos los demás productores que de alguna u otra forma han alineado el pensamiento para construir este mercado y sacarlo adelante y cambiarle un poco la concepción al consumidor de que la carne de cerdo de pronto no era tan buena o que la carne de cerdo de pronto tenía ciertas dificultades. Entonces, creo que el principal logro cumplido hasta el momento es un mercado colombiano y un pueblo colombiano que nos ha acompañado en su crecimiento. En los últimos 10 años el consumo de cerdo per cápita ha crecido casi que un 10% anual. Estamos lejos aún, digamos, de lo que es el consumo per cápita de cerdo promedio en el mundo, porque la carne de cerdo en muchos países es la más consumida. Acá en Colombia sigue siendo el pollo. No estoy diciendo que es mejor, que es peor, simplemente son particularidades, digamos, de nuestro país. Entonces, pues creo que ese ha sido un gran reto cumplido y un reto pues que seguimos trabajando porque queremos que el consumo per cápita siga subiendo. Este consumo también ha sido influenciado importantemente pues por el aumento de otras proteínas como la res, por ejemplo. Ha hecho que las personas busquen otras alternativas de proteína animal. Entonces, pues en ese sentido, digamos que poder brindar esa alternativa o poder brindar, abrir el portafolio de la proteína a la cual el colombiano tiene acceso diariamente en su mesa, pues para nosotros realmente es una satisfacción, indudablemente. Adicional a eso, pues el impacto que hemos generado en la región, creo que haber llegado a los llanos orientales, unas zonas con unas problemáticas sociales complejas, con temas, digamos, de empleo formal difícil, donde realmente el tema inclusive de infraestructura, cuando nosotros llegamos a Puerto Gaitán, no había vía pavimentada para llegar ni siquiera a Puerto Gaitán. Hoy en día pues hay una vía pavimentada para Puerto Gaitán y realmente esto no es porque la Facenda particularmente ha llegado, es porque el sector se comienza a industrializar, es porque se empiezan a mover mercancías, es porque empiezan a llegar nuevos productores, es porque la gente comienza a ver un potencial de crecimiento y la región entra en los ojos, digamos, del país. Ese tipo de cosas lo que jalonean esos desarrollos y pues de alguna u otra forma siento que ya nos hemos asentado, por así decirlo, en Puerto Gaitán, entre Puerto López y Puerto Gaitán, ya digamos conocemos un poco la región, no voy a decir que la hemos dominado agronómicamente hablando porque los retos siguen siendo infinitos, más en trópico y en trópico bajo, los retos siempre serán enormes, pero digamos que creo que esa primera curva de aprendizaje y ese norte, digamos que la tesis ya fue comprobada, ya sabemos que el negocio es viable, que el negocio va y sobre todo que es posible y que ya es una realidad. Ahora, ¿para dónde vamos y cuáles son nuestros futuros retos? Lo hablábamos, para nosotros, pese a lo que la gente piensa, digamos que a veces tienden un poco como a encasillar los grandes productores, de pronto a verlos con un poquito de temor por todo lo que pueda pasar. Nosotros realmente hacemos mucho llamado para trabajar con la comunidad. Tenemos un proyecto de aproximadamente 1.600 hectáreas que sembramos con las comunidades indígenas de la región, vecinos inmediatos de nuestras fincas, donde la primera vez que llegamos nos miraban como, uy, esta gente que llegó por acá tan rara, y ahora tenemos cultivos, digamos, en sociedad y compartidos con ellas, donde nuevamente buscamos no solamente construir valor en la marca, sino construir valor social, construir desarrollo para la región. Hemos trabajado con entidades como el SENA, por ejemplo, para que en un SENA muy importante que hay en Puerto Gaitán, que antes, digamos, tenía un poco más industrial y más, digamos, de la industria de hidrocarburos, hemos venido buscando la forma de habilitar otras plataformas para formación de agronomía, tractoristas, técnicos de campo, técnicos agropecuarios, bueno, diferentes, digamos, rubros para poder desarrollar un poquitico más esa zona. Hoy por hoy el reto para adelante, ¿cuál es? Pues, Felipe, seguir creciendo realmente nuestro crecimiento apunta a que aún va a ser un poco ambicioso, si se quiere ver, pero desde el punto de vista positivo, nosotros estamos hoy con 20.000 madres de cerdo, como lo mencionaba, esperamos crecer a 60.000 en los próximos 10 años o 12 años, y eso implica triplicar nuestra área agrícola. Eso implica llegar a nuevas regiones, como te decía, ya pusimos un primer piecito en la primavera bichada, donde nuevamente las condiciones de infraestructura son complejas, donde nuevamente no hay vías, donde nuevamente estamos incursionando algo que es bastante nuevo para nosotros, que es por ejemplo el tema fluvial. Estamos aprendiendo un poco ahora cómo funciona el río, cómo podríamos mover mercancías y materias primas por el río. Entonces digamos que los retos siempre siguen saliendo y siguen siendo importantes. Otra cosa que digamos que francamente ha sido un poco compleja en estos últimos meses ha sido el tema de consecución de mano de obra calificada. Nosotros
una cosa que tratamos de promover importantemente es pues que zonas como Puerto Gaitán, Puerto López, tengan ese desarrollo social, escuelas, universidades, vivienda de calidad para las personas, presencia, digamos, de entidades gubernamentales, porque uno decirle a un profesional que está casado, que tiene una hija que se vaya a vivir a Primavera, Bichada y deje todo aquí en Bogotá o en Medellín, sobre todo sacar a un paisa de Medellín, fue muy complicado. Entonces, eso requiere de alguna u otra forma, digámoslo así, que la región se desarrolle, que hayan ciertas condiciones de vida, ciertas calidades, y pues en la medida que nos alejamos del casco urbano, digamos, llegando a la primavera, nuevamente esos retos se materializan cada vez más. Entonces, pues, independientemente, también eso es una cosa que lo tengo que decir de los socios y propietarios de la compañía, independientemente de lo que pase en el contexto social y político del país, independientemente de lo que pase fuera del país, digamos que la misión ha sido muy clara y la visión de hacia dónde vamos ha sido muy clara, sabemos cuáles son los retos, hemos afrontado paros, hemos afrontado este derrumbe de la vía que hubo entre la vía Bogotá y Villavicencio hace 3 o 4 años, que también fue bien complejo para nosotros. Los retos siguen existiendo, son enormes, son logísticos, son de infraestructura, son de mano de obra, son sociales a veces, por supuesto los retos agronómicos que todos nosotros en el día a día enfrentamos, pero pues con una convicción bastante clara de que realmente, y como te digo, con un sentimiento de que la tesis se comprobó, de que Colombia puede ser realmente independiente en su producción de granos, de que Colombia puede ser competitivo y de que desarrollar el campo no está tan lejos como nosotros lo pensamos. Pues muchas gracias, Juan David, porque acá lo que hemos visto es un resumen en tal vez una hora de un grupo de personas que le apostó con decisión, con valentía a una tesis, que comprobó esa tesis no solo en lo económico, también en lo ambiental y sobre todo también en lo social, y que se dio cuenta que varias de las cosas que de pronto no tenía planeadas también llegaron y fueron llegando con como unos ejemplos, unos resultados secundarios positivos, no solo para la empresa, para sus empleados, sino también para la región, con un enfoque de cadena de valor que hace que de una vez estén pensando en muy grande, estén creyendo en que Colombia puede pensar mucho más en grande de lo que hemos pensado hasta el momento, sobre todo en nuestro sector agropecuario, incluso con todos esos retos que ya nos mencionaba, porque fíjese que aquí Juan David nos está diciendo, nos está hablando de infraestructura, de llevar instituciones gubernamentales, nos está hablando de cómo afrontaron ciertos retos que deberían ser atendidos por otros actores y que en el sector agropecuario colombiano los vemos y nos toca enfrentarlos y que incluso con eso es un proyecto país que está pensando, ya es grande, y está pensando mucho más en grande porque ahorita todavía, como decía, con las importaciones de maíz, si nos pensamos y nos comparamos con el mundo, pues todavía seguimos siendo de un tamaño que para el mundo todavía no es comparable con lo que se ve en otros países y hacia eso también debemos apuntarle, hacia que ese protagonismo que Colombia ha sido llamado a tener, pues pensar y soñar en grande en eso y buscar todo esto, buscar cómo el río que hoy en día no lo utilizamos para mover en la cantidad que se podría, cómo lo entendemos y cómo lo logramos, cómo buscamos que la mano de obra y la gente esté dispuesta a ir a estar en esas zonas y a trabajar en esas zonas. Entonces nos da un muy buen ejemplo de cómo pensar en grande, cómo pensar en equipo y cómo pensar como país. Quiero agradecerle mucho, Juan David, por eso, por esto que nos comparte y pedirle que ya en estos últimos 3 minutos nos dé tal vez un mensaje final que quiera compartir con las personas que hoy nos han acompañado durante esta hora de conversación antes de cerrar. No, pues Felipe, digamos que invitarlos a todos, invitarnos a todos a ser parte, digamos, de esta transformación del agro que yo realmente, mira, yo soy de Bucaramanga, ¿sí? Y yo llevo, como te digo, 9 años viviendo prácticamente en Puerto Gaitán y he vivido en carne propia la transformación de la región. He vivido lo que es la construcción de vías, he vivido la construcción de colegios, he vivido la construcción de hospitales, he vivido la construcción de viviendas de interés social, he vivido la llegada de diferentes empresas a la región, otras que ya han crecido, otras que se han adherido, otras que han llegado también a participar. Entonces yo creo que en esto
repito, cabemos todos. En esto, Colombia nomás en la Aldeanura tiene más de 4 millones de hectáreas disponibles para poner a trabajar, que en ese momento están haciendo absolutamente nada. Ahí está el verdadero potencial de este país, en la construcción de sinergias, en la construcción de redes y de encadenamiento productivo por los diferentes agentes de la región, de los sectores productivos, perdón, desde los productores de materias primas, los que las transforman, los que producen animales, los que las comercializan. Todos los diferentes actores, digamos, caben y podemos aportar realmente a que Colombia sea un país diferente. Yo pienso que realmente, yo no creo que exista un solo país en el mundo que se haya desarrollado como país sin haber desarrollado primero su agro. Eso es fundamental y es una piedra angular para cualquier país, para cualquier nación. Nosotros como Facenda tratamos de poner nuestro granito de arena, tratamos de poner nuestro granito en la región, no solamente en esa, hay otras regiones también muy distantes, está el Chocó, está algunas regiones de Córdoba, están aún más tierra adentro hacia los llanos orientales. Hay muchas zonas aún por desarrollar, obviamente teniendo en cuenta las vocaciones productivas de las tierras, las vocaciones de los suelos, los clústeres productivos, las redes de contacto, la infraestructura que hay. Digamos que cada zona tendrá su propio proyecto productivo desarrollable y a desarrollar. Y la invitación pues es, independientemente de cualquier cosa, de cualquier factor interno, de cualquier factor externo, a seguir creciendo nosotros como país en el campo, a seguir esforzándonos diariamente por poner nuestro aporte desde el sector privado y obviamente pues a las entidades gubernamentales también a que nos apoyen y nos apoyen cada día más en lograr cumplir estas metas, porque realmente ellos pueden ser unos grandes facilitadores de las cosas y el desarrollo de este país. Esa sería mi invitación, Felipe. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias nuevamente por esta interesante conversación. A todas las personas que nos han acompañado, recordarles que esta charla queda en nuestro perfil de Instagram si quieren revisarla nuevamente. Esto también se va convertido en podcast a las plataformas de audio Spotify y Google Podcast. Entonces, ahí también pueden oír lo que Juan David hoy nos ha contado. Y la idea es que este tipo de conversaciones que generan tanto valor, pues puedan estar ahí a disposición de todos los que estamos interesados en el día a día de trabajar cada vez más por generar mejores resultados en el campo colombiano. Cierro con esto, agradeciéndole a todas las personas que nos acompañaron, que vi que estuvieron desde todas las partes del país, y agradeciéndole especialmente a la Facenda y a Juan David, que siempre ha sido un aliado en lo que hacemos juntos. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y Juan David, un abrazo y feliz noche. Gracias, Felipe. Igualmente, gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que haya sido el agrado de todos. Estamos ahí prestos a cualquier cosita. Un saludo para todos, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, igualmente.